A finales del siglo IV, la Iglesia Católica vivía tiempos de intensa transformación y lucha contra las herejías. En este contexto nació San Ambrosio, uno de los grandes doctores de la Iglesia, cuya vida y obra marcarían profundamente la historia del cristianismo. Vino al mundo hacia el año 340, en Tréveris, en la entonces provincia romana de Germania. Hijo de una familia noble, Ambrosio fue bendecido con privilegios sociales e intelectuales desde su nacimiento. Su padre fue prefecto de la Galia, cargo de gran importancia en el Imperio Romano, mientras que su madre, una mujer piadosa, crió a sus hijos con valores cristianos. La infancia de Ambrosio estuvo marcada por una sólida educación y un ambiente de gran prestigio. Desde temprana edad, Ambrosio demostró excepcionales habilidades de aprendizaje y oratoria. Fue enviado a Roma, donde estudió Derecho, Literatura y Retórica, pilares de la formación clásica. Su elocuencia y perspicacia rápidamente lo diferenciaron entre sus pares, atrayendo la atención de figuras influyentes del imperio. Después de completar sus estudios, Ambrosio entró en la vida pública, siguiendo los pasos de su padre. Fue nombrado gobernador de Liguria y Emilia, regiones estratégicas del norte de Italia. A pesar de ser joven, demostró ser un administrador justo, prudente y respetado, ganándose la estima de sus subordinados y superiores. Mientras tanto, la Iglesia enfrentaba desafíos internos y externos. Herejías como el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo, amenazaban la unidad de la fe cristiana. En Milán, la muerte del obispo Arriano creó una gran tensión entre los fieles católicos y los partidarios de esta doctrina herética. Fue en este contexto turbulento que la divina providencia actuó de manera extraordinaria. Durante la elección del nuevo obispo de Milán, Ambrosio, todavía laico, fue llamado para mediar en el conflicto. Su serena presencia y sabias palabras calmaron los ánimos, mostrando su capacidad para reconciliar opuestos. La multitud reunida, impresionada por su integridad y sabiduría, comenzó a clamar por su nombre como próximo obispo. Ambrosio, tomado por sorpresa, intentó rechazar la nominación, alegando su falta de preparación espiritual y teológica. Sin embargo, la gente no se dejó disuadir. La insistencia popular y el apoyo de las autoridades civiles y religiosas llevaron a Ambrosio a aceptar el llamado. En cuestión de días, fue bautizado, ordenado sacerdote y finalmente consagrado obispo de Milán. Este acontecimiento extraordinario marcó el comienzo de su transformación de gobernador secular a pastor de almas. Como obispo, Ambrose adoptó una vida de profunda austeridad y dedicación al servicio de Dios y de la Iglesia. Distribuyó sus riquezas entre los pobres, convirtiéndose en un ejemplo vivo de caridad cristiana. Su casa se convirtió en refugio para los necesitados y centro de actividad religiosa. Desde el comienzo de su episcopado, San Ambrosio enfrentó importantes desafíos. El arrianismo, muy extendido, exigía una respuesta firme y fundada. Utilizó su formación intelectual para estudiar las Sagradas Escrituras y los escritos de los padres de la Iglesia, fortaleciéndose en la defensa de la fe. La predicación de Ambrosio pronto adquirió gran notoriedad. Sus homilías fueron profundas, esclarecedoras y llenas de celo por la verdad. No dudó en abordar cuestiones difíciles, exhortando a los fieles a la conversión y advirtiendo a los pecadores con amor y firmeza. Uno de los aspectos más sorprendentes de su predicación fue su énfasis en la divinidad de Cristo. Contra los arrianos, Ambrosio presentó sólidos argumentos teológicos basados en la tradición y la Escritura, reafirmando que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, consustancial al Padre. Además de su lucha contra las herejías, Ambrosio demostró un profundo amor por la liturgia. Introdujo innovaciones en el culto divino, como la música antifonal, que enriqueció la celebración de la Eucaristía. Esta contribución influiría en la liturgia occidental durante siglos. La vida de San Ambrosio estuvo marcada por una rigurosa disciplina y una oración constante. Buscó en la comunión con Dios la fuerza para afrontar los desafíos de su ministerio. Sus tardes las dedicaba a menudo a estudiar las Escrituras e interceder por los fieles. Ambrosio también jugó un papel importante en la formación espiritual y teológica de otros grandes santos. Entre sus discípulos se encontraba San Agustín,
cuya conversión estuvo profundamente influenciada por la predicación y el ejemplo de Ambrosio. Este encuentro marcaría de manera duradera la historia de la Iglesia. Una de las características más notables de San Ambrosio fue su valentía frente a los poderosos. No dudó en confrontar a los emperadores y otras autoridades cuando sus acciones iban en contra de los principios cristianos. Su celo por la justicia lo convirtió en un inquebrantable defensor de la moral. Un ejemplo sorprendente ocurrió cuando el emperador Teodosio I ordenó una masacre en Tesalónica en represalia por una revuelta. Ambrosio, profundamente consternado, se enfrentó al emperador y lo excomulgó, exigiéndole que hiciera penitencia pública antes de ser readmitido en la comunión de la Iglesia. Este acto de valentía no solo reafirmó la autoridad espiritual de la Iglesia sobre los gobernantes terrenales, sino que también demostró la integridad de Ambrose como pastor. Se negó a comprometer los principios evangélicos, sin importar las consecuencias personales o políticas. Además de su labor pastoral, Ambrosio fue un escritor prolífico. Sus obras teológicas, cartas e himnos reflejan su profunda fe y conocimiento. Abordó temas como la Trinidad, la encarnación de Cristo, la gracia divina y la ética cristiana, dejando un legado literario de gran valor. Entre sus escritos más influyentes se encuentra el tratado De Officiis Ministerum, en el que Ambrosio presenta los deberes de los clérigos, inspirado en el modelo de las virtudes cristianas. Esta obra sirvió como guía para la vida sacerdotal e influyó en generaciones de líderes de la Iglesia. La espiritualidad de San Ambrosio estaba profundamente arraigada en el amor a la Eucaristía. Exhortó a menudo a los fieles a reconocer la presencia real de Cristo en el pan y el vino consagrados, subrayando la centralidad de este sacramento en la vida cristiana. Ambrosio también tenía una especial devoción por la Virgen María. Exaltó su pureza, humildad y papel de Madre de Dios, contribuyendo a la consolidación del culto mariano en la tradición occidental. Sus escritos sobre María inspiraron a generaciones de devotos y teólogos. Durante su episcopado, Ambrose enfrentó persecución y malentendidos, pero se mantuvo fiel a su misión. Su liderazgo firme y amoroso transformó Milán en un centro de ortodoxia y espiritualidad, atrayendo a creyentes de todo el imperio. Su impacto traspasó las fronteras de su diócesis. San Ambrosio fue consultado por obispos, sacerdotes y laicos de diferentes regiones que buscaban orientación sobre cuestiones doctrinales y pastorales. Su autoridad como defensor de la fe fue ampliamente reconocida. Con el paso de los años, Ambrosio se convirtió en una figura central en la lucha por la unidad de la Iglesia y la integridad del Evangelio. Su ejemplo de santidad, su dedicación a los demás y su fidelidad a la doctrina lo convirtieron en un verdadero pastor según el corazón de Dios. San Ambrosio no solo destacó por su erudición y predicación, sino también por su sensibilidad pastoral. Comprendió las dificultades de los fieles y se esforzó por guiarlos en la vivencia del Evangelio. Su presencia fue una fuente de consuelo y guía para muchos. La ciudad de Milán, bajo su episcopado, se convirtió en un modelo de comunidad cristiana. Ambrosio organizó obras de caridad, ayudando a pobres, viudas y huérfanos. Enseñó que la riqueza debe ponerse al servicio de los necesitados, ejemplificándolo con su propia generosidad. En momentos de crisis, como la invasión de los bárbaros o las disputas internas en la Iglesia, Ambrosio actuó con sabiduría y prudencia. Midió palabras y acciones, buscando siempre la paz y la justicia, pero sin comprometer los principios innegociables de la fe cristiana. Su desempeño político también fue notable. Aunque nunca aspiró al poder secular, Ambrose utilizó su influencia para guiar a los gobernantes a gobernar con justicia. Entendió que la fe cristiana debe iluminar las decisiones políticas en beneficio del bien común. La relación de San Ambrosio con el emperador Teodosio ilustra su postura firme hacia las autoridades. Pese a respetar la figura imperial, no dudó en instarle a actuar conforme a los preceptos cristianos, recordando que incluso los más poderosos estaban sujetos a la ley divina. Durante el concilio de Aquileia del año 381, Ambrosio desempeñó un papel decisivo. Lideró la condena de 2 obispos arrianos, reafirmando la ortodoxia católica. Su elocuencia y conocimiento teológico fortalecieron la posición de la Iglesia contra las herejías.
Su contribución teológica fue ampliamente reconocida. Ambrosio se destacó como defensor de la Trinidad, combatiendo ideas que amenazaban la unidad de Dios en tres personas. Su claridad doctrinal fue fundamental para consolidar los dogmas de la Iglesia. Además, jugó un papel importante en la definición de la relación entre Iglesia y Estado. Ambrosio afirmó que la autoridad espiritual era superior a la temporal, una visión que moldearía la concepción del cristianismo durante siglos. Su capacidad para afrontar situaciones complejas también se manifestó en episodios como la conversión de San Agustín. Inicialmente escéptico y envuelto en herejías, Agustín se dejó convencer por la predicación de Ambrosio, que tocó su corazón y su mente. Ambrosio comprendió la importancia del ejemplo en la evangelización. Sabía que sus palabras serían inútiles si su vida no reflejaba los valores que predicaba. Por eso, buscó vivir en santidad, dedicándose a la oración y al servicio. La espiritualidad de San Ambrosio era profundamente bíblica. Fomentó la lectura y la meditación de las Escrituras, considerándolas fuente de sabiduría y alimento espiritual. Para él, la palabra de Dios era la base de toda enseñanza y práctica cristiana. Ambrosio también enfatizó la importancia de la penitencia. Creía que el arrepentimiento sincero y la confesión de los pecados eran esenciales para la reconciliación con Dios. Su orientación sobre este tema influyó en la disciplina penitencial de la Iglesia. Durante su episcopado, Ambrosio enfrentó la resistencia de grupos heréticos y paganos. Sin embargo, su paciencia y determinación fueron instrumentos de conversión. Buscó dialogar con los opositores, pero sin renunciar a la verdad. La música sacra ocupaba un lugar especial en el corazón de Ambrose. Introdujo himnos que expresaban la doctrina cristiana y elevaban el alma a Dios. Estos cantos se han convertido en una parte integral de la tradición litúrgica occidental. La ambrosiana, como se conoció a esta tradición musical, influyó directamente en el canto gregoriano. Ambrose comprendió el poder de la música para conmover los corazones y fortalecer la fe, y sus himnos se siguen cantando en las iglesias de hoy. En su lucha contra el paganismo, Ambrose demostró habilidad diplomática y coraje. Cuando el altar de la victoria fue reinstalado en el Senado romano, se opuso firmemente a ello, defendiendo la pureza de la fe cristiana y la separación de los cultos paganos del espacio público. Su postura estuvo marcada por la caridad, pero también por la firmeza. Entendió que la fe cristiana no podía diluirse para adaptarse a las costumbres paganas. Su defensa del cristianismo contra estas prácticas resultó crucial para la consolidación de la Iglesia. La vida de Ambrosio también se vio enriquecida por su relación con los santos contemporáneos. Además de San Agustín, mantuvo contacto con figuras como San Jerónimo y San Basilio, formando una red de líderes espirituales que influyeron en la Iglesia universal. La devoción mariana de Ambrosio dejó profundas huellas. Escribió que María es la figura de la Iglesia, ensalzando su obediencia a Dios y su intercesión en favor de los fieles. Estas enseñanzas ayudaron a dar forma a la teología mariana. Durante la consagración de las vírgenes en su diócesis, Ambrosio pronunció sermones que ensalzaban la belleza de la vida consagrada. Animó a las mujeres a dedicarse enteramente a Cristo, viendo esta vocación como una manifestación sublime de amor y dedicación. Uno de los milagros atribuidos a Ambrosio fue el descubrimiento de los restos de dos mártires, San Gervasio y San Protasio. Este descubrimiento reforzó la fe de los fieles de Milán, que vieron este episodio como un signo de protección divina. Ambrosio también fue un ferviente defensor de la justicia social, condenó la explotación de los pobres y advirtió contra los peligros de la avaricia. Para él, la verdadera riqueza consistía en acumular tesoros en el cielo mediante buenas obras. Su trabajo pastoral incluyó visitar comunidades rurales que a menudo estaban descuidadas. Ambrose viajó por toda su diócesis, predicando, administrando sacramentos y animando a los fieles en su camino espiritual. En el campo teológico, Ambrosio destacó la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Escribió sobre la santificación y los dones del Espíritu, mostrando cómo guía y sostiene a los cristianos en su camino de fe. A lo largo de su vida, San Ambrosio enfrentó innumerables pruebas, pero nunca se desvió de su misión. Su confianza en Dios era inquebrantable
y creía que todo estaba bajo la divina providencia, incluso en los momentos más difíciles. San Ambrosio, a lo largo de su episcopado, se convirtió en un verdadero padre espiritual para su pueblo. Vio en cada creyente un hermano o hermana en Cristo que ofrecía guía y apoyo en los desafíos de la vida diaria y espiritual. Su capacidad para equilibrar la compasión con la firmeza pastoral fue notable. Corrigió los errores con amor, pero también con determinación, buscando siempre llevar a los fieles a una comprensión más profunda de la fe y a la conformidad con las enseñanzas de Cristo. Un ejemplo de esto fue su enfoque de las disputas internas en la Iglesia. Ambrosio promovió el diálogo y la reconciliación, pero nunca comprometió la verdad. Creía que la unidad de los cristianos era esencial para la eficacia de la misión evangelizadora. Ambrosio tenía una visión clara sobre la importancia de la educación cristiana. Animó a los padres a educar a sus hijos en la fe desde la infancia, destacando que las semillas plantadas temprano producirán frutos duraderos en la vida espiritual. Su propia formación, basada en los valores cristianos y el estudio de las Escrituras, fue un ejemplo para muchos. Con frecuencia, exhortó al clero a profundizar sus conocimientos teológicos y a vivir de manera coherente con su vocación. Uno de los momentos más memorables de su vida fue su enfrentamiento con el emperador Valentiniano II, partidario del arrianismo. Ambrosio se negó a ceder a la presión imperial para entregar iglesias a los arrianos, defendiendo la integridad de la fe católica. En medio de esta tensión se mantuvo firme, afirmando que el templo de Dios no podía ser profanado por doctrinas heréticas. Esta resistencia demostró su valentía y su convicción de que la autoridad espiritual no debía someterse al poder temporal. Ambrosio también enfatizó la importancia de la cruz como símbolo central de la fe cristiana. Enseñó que la cruz no era solo un instrumento de sufrimiento, sino el signo de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, ofreciendo esperanza a los fieles. Su predicación estuvo siempre llena de referencias a las Escrituras, que dominaba con gran profundidad. Animó a los fieles a estudiar la palabra de Dios, ya que creía que la verdad revelada es la fuente de la verdadera libertad. Ambrosio veía la Eucaristía como la culminación de la vida cristiana. Explicó que, al comulgar, los fieles eran transformados por la presencia real de Cristo, fortalecidos en la fe y capacitados para vivir como auténticos discípulos. Su devoción al sacramento de la Eucaristía era tan intensa que animaba a los fieles a participar con frecuencia, destacando la importancia de la preparación espiritual y el arrepentimiento sincero antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Al organizar su diócesis, Ambrose mostró gran celo. Nombró sacerdotes comprometidos y capaces, asegurándose de que el rebaño estuviera bien cuidado e instruido. Su visión pastoral abarcaba todos los aspectos de la vida comunitaria. Ambrose también reconoció la importancia de la caridad organizada. Fundó instituciones para atender a los pobres, enfermos y marginados, mostrando que el amor a Dios debe manifestarse en acciones concretas a favor de los demás. Su postura frente a los desafíos externos a la Iglesia fue igualmente ejemplar. Se mantuvo firme en la defensa de la fe, pero siempre buscó vías pacíficas para resolver los conflictos, demostrando su sabiduría y diplomacia. Ambrosio tenía un profundo respeto por los mártires y los veneraba como modelos de fidelidad a Cristo. Animó a los fieles a seguir su ejemplo, viviendo con valentía y perseverancia ante las pruebas. Escribió sobre la gloria del martirio, no solo como un testimonio público de fe, sino como una expresión del amor supremo por Cristo. Su veneración a los santos mártires ayudó a consolidar esta tradición en la Iglesia. Ambrosio fue un apasionado defensor de la virginidad consagrada. Vio este estado de vida como un reflejo de pureza y amor exclusivo a Dios, exaltando a quienes se dedicaban por completo al servicio divino. Su tratado sobre las vírgenes fue una de las primeras obras teológicas dedicadas a esta vocación, inspirando a muchas mujeres a abrazar la vida consagrada y dedicar su vida al Señor. Durante las celebraciones litúrgicas, Ambrosio buscó crear un ambiente que elevara los corazones a Dios. Creía que la liturgia debería ser un reflejo del cielo y sus innovaciones enriquecieron la experiencia espiritual de los fieles. Su espiritualidad tuvo un carácter profundamente trinitario. Enseñó que cada cristiano está llamado a vivir en comunión con el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo, reflejando esta relación en su vida diaria. Ambrosio también destacó la importancia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Explicó que el Espíritu es el guía y el consolador, el que fortalece a los fieles y les permite testimoniar el Evangelio con valentía. Su teología estaba profundamente arraigada en la tradición de los padres de la Iglesia, pero también era innovadora en muchos sentidos. Buscó comunicar las verdades eternas de la fe de una manera accesible a los fieles de su tiempo. El impacto de San Ambrosio se sintió más allá de Milán. Su influencia se extendió por todo el Imperio Romano, y sus cartas y tratados fueron leídos y respetados por los cristianos de diversas regiones. A pesar de sus responsabilidades como obispo, Ambrosio nunca descuidó su vida de oración. Creía que el éxito de su ministerio dependía de su constante comunión con Dios, de quien recibía fortaleza para su misión. Su humildad fue una de sus virtudes más notables. A pesar de su posición destacada, Ambrosio siempre reconoció su dependencia de la gracia divina y su condición de servidor al servicio del Evangelio. Con el paso de los años, San Ambrosio siguió siendo una luz para la Iglesia, incluso en medio de los desafíos de la época y la adversidad. Nunca cesó su dedicación a la oración, el estudio y el servicio a los fieles. En sus predicaciones finales, Ambrosio enfatizó la necesidad de perseverar en la fe hasta el último aliento. Enseñó que la verdadera victoria cristiana se logra en la fidelidad a Dios, incluso ante las pruebas más severas. En el año 397, Ambrosio sintió que su misión terrena llegaba a su fin. Aún así, no mostró miedo, sino una tranquila confianza en la promesa de la vida eterna que con tanto ardor había predicado durante toda su vida. Sus últimos días estuvieron marcados por intensas oraciones y reflexiones. Reunió a sus más cercanos colaboradores, instándolos a permanecer firmes en la fe y a guiar el rebaño con amor y dedicación, como lo había hecho él. Ambrosio pidió recibir los últimos sacramentos, confirmando su total entrega a la voluntad de Dios. Partió de este mundo en la madrugada del 4 de abril de 397, durante la Semana Santa, rodeado de oraciones y alabanzas. La noticia de su muerte se difundió rápidamente, provocando gran conmoción entre los fieles. La multitud se reunió en Milán para presentar sus últimos respetos al amado pastor, reconociendo su santidad y su inmensa contribución a la Iglesia. Su cuerpo fue enterrado en la Basílica de San Ambrosio, que él mismo había construido. Este lugar se convirtió en un centro de peregrinación, atrayendo a devotos de todo el mundo que buscaban inspiración en su ejemplo de vida. Poco después de su muerte, San Ambrosio fue reconocido como santo por la voz del pueblo, testimonio de su profunda santidad y del impacto que tuvo en la vida de los fieles. Su memoria fue celebrada con gran reverencia por la Iglesia. Su canonización fue posteriormente confirmada por la Iglesia y recibió el título de Doctor de la Iglesia, un honor reservado para aquellos cuyas enseñanzas teológicas tienen perenne relevancia para el pueblo de Dios. El legado de San Ambrosio es inmenso y multifacético. Dejó un ejemplo de liderazgo valiente, una vasta obra teológica y un modelo de vida cristiana que continúa inspirando a personas de todas las edades y vocaciones. Entre sus aportes más duraderos se encuentra la defensa de la divinidad de Cristo, que fortaleció la doctrina de la Iglesia contra las herejías y reafirmó la verdad del Evangelio. También ayudó a dar forma a la relación entre la Iglesia y el Estado. La tradición litúrgica que desarrolló influyó profundamente en la forma en que los fieles se acercan a Dios en las celebraciones. Sus innovaciones musicales y su énfasis en la belleza de la liturgia continúan enriqueciendo la espiritualidad de la Iglesia. El impacto de San Ambrosio en la vida de San Agustín fue otro hito en su legado. Sin su guía y predicación, es posible que la conversión de Agustín y su posterior contribución a la teología cristiana no hubieran ocurrido. A lo largo de los siglos, la figura de San Ambrosio ha sido venerada por teólogos, líderes de la Iglesia y laicos. Es un ejemplo de cómo una fe sólida y una acción decisiva pueden transformar la Iglesia y el mundo. Sus escritos continúan siendo estudiados y admirados. Obras como De Officiis Ministrorum, de Spiritu Sancto, y sus comentarios a las Escrituras son fuentes de profunda sabiduría e inspiración para eruditos y creyentes.
San Ambrosio es también recordado como un hombre de oración y contemplación. Enseñó que el encuentro personal con Dios es el corazón de la vida cristiana y que todas las acciones deben fluir de esta relación íntima con el Creador. Su valentía ante las autoridades temporales sigue inspirando a los líderes de la Iglesia. Mostró que la verdad del Evangelio debe proclamarse sin miedo, incluso frente a la presión y la persecución. Además, Ambrosio es un modelo de pastor que ama y cuida a su rebaño. Vio en cada creyente la imagen de Cristo y dedicó su vida a conducir a todos a la salvación, con paciencia y amor incansables. Su devoción a la Virgen María tuvo un impacto significativo en la piedad mariana. Contribuyó al desarrollo de doctrinas que exaltan el papel de María en la historia de la salvación, promoviendo su veneración en toda la Iglesia. La basílica dedicada a San Ambrosio en Milán sigue siendo un símbolo de su vida y obra. Allí reposan sus reliquias, recordando a los fieles su dedicación y heroico testimonio de fe. San Ambrosio se celebra el 7 de diciembre, fecha de su consagración episcopal. En este día la Iglesia honra su memoria y agradece a Dios por su vida y por su papel en la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta el día de hoy, su figura inspira a líderes espirituales y políticos, mostrando que es posible vivir la fe con integridad en medio de las complejidades de la vida pública y las presiones del mundo. Su influencia se extiende más allá del catolicismo, siendo reconocida por cristianos de diferentes tradiciones. Es visto como un ejemplo de santidad universal y compromiso con la verdad. Al mirar a San Ambrosio, la Iglesia reconoce un testimonio vivo de cómo Dios obra a través de sus fieles servidores. Su vida fue un faro de luz en tiempos de oscuridad y prueba de la victoria del bien sobre el mal. El ejemplo de San Ambrosio sigue iluminando el camino de cuantos buscan vivir su fe con valentía, sabiduría y amor. Se erige como pastor eterno, señalando a Cristo, el buen pastor, que es el camino, la verdad y la vida.